Lecciones de escuela sabática del segundo trimestre de 2020. Lección número 1. La Biblia, un libro único. Versículo de memoria. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmos 119, 105. La Biblia es única. Está compuesta por 66 libros y fue escrita en un período de aproximadamente 1500 años en 3 continentes, Asia, África y Europa, por más de 40 autores. No hay otro libro sagrado como este. Es definitivamente la palabra de Dios. Hay más de 24,600 manuscritos del Nuevo Testamento que se conservan de los primeros 4 siglos después de Cristo. De ninguno de los otros sabios de la historia como Platón, Heródoto u Homero existen tantos manuscritos históricos. Por lo tanto, tenemos una poderosa evidencia que confirma la integridad del Nuevo Testamento y de la palabra de Dios. La Biblia fue el primer libro en traducirse a la mayoría de los idiomas del mundo, el primer libro impreso en Occidente y el primer libro que se distribuyó tan ampliamente que en la actualidad el 95% de la población mundial puede leerla. La Biblia también es única por su contenido y su mensaje. Se centra en los actos redentores de Dios a través de la historia. Es la palabra viva de Dios porque los creyentes de hoy saben que el mismo Espíritu de Dios que inspiró la Escritura los guiará a todos a la verdad a medida que estudien su palabra. Domingo, la palabra viva de Dios. Las palabras más importantes que se dicen a menudo son las últimas palabras que una persona pronuncia. Moisés, autor de los primeros 5 libros de la Biblia, entona un cántico al pueblo justo antes de morir y está registrado en Deuteronomio 31, 30 al 32 y 43. En Deuteronomio 32, 45 al 47, Moisés, hablando de la palabra de Dios, le dice a los hebreos: porque no es cosa vana, es vuestra vida y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días en la tierra a donde vais. Entre las últimas palabras de Moisés se encuentra una fuerte exhortación. Al fijar las palabras que Dios había hablado a través de él en el corazón del pueblo, Moisés quería enfatizarles que debían darle prioridad a Dios en su vida y a su voluntad. Al comunicarles estas palabras a sus hijos, cada generación transmitiría el plan de salvación del pacto de Dios. Al final de la historia de la tierra, Dios tendrá un pueblo que se mantendrá fiel a todas las Escrituras, lo que implica guardar los mandamientos de Dios y tener la fe de Jesús, según dice Apocalipsis 14:12.
Este pueblo permanecerá fiel a la enseñanza de la Biblia, porque ésta no solo garantiza una vida más abundante en la tierra, sino un destino eterno en el hogar que Jesús está preparando para nosotros, según se encuentra en Juan 14, del 1 al 3. Hay otros pasajes de la Biblia como Juan 1, 1 al 5 y 14, 6. De ellos aprendemos que Jesús existe desde el principio y se hizo carne para salvarnos. Y cuando estuvo en la tierra dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el centro y el objetivo de todas las Escrituras. Su encarnación como Mesías fue el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Debido a que Él vivió, murió y resucitó, tenemos la confirmación de las Escrituras y aún más la gran promesa de la vida eterna en una existencia completamente nueva. Lunes. ¿Quién escribió la Biblia y en dónde? La diversidad de autores, su ubicación y antecedentes testifican que Dios obra para comunicar la historia y su mensaje a personas de todas las culturas. La Biblia fue escrita por personas de muy diferentes niveles y ocupaciones. Moisés, por ejemplo, fue hijo de Faraón. Amós era agricultor, recogía higos. Jeremías era sacerdote y profeta. Daniel era gobernador. Mateo era cobrador de impuestos. Pablo era fariseo y perseguidor de la iglesia, y así podríamos continuar la lista. La Biblia fue escrita por gente de diferentes orígenes y en diferentes circunstancias. Algunos escribieron desde palacios, otros desde cárceles, otros en el exilio y otros más en sus viajes misioneros para compartir el Evangelio. Tenían diferentes formaciones y ocupaciones. Algunos, como Moisés, estaban destinados a ser reyes, o como Daniel a ocupar altos cargos. Otros eran pastores sencillos. Algunos eran muy jóvenes y otros bastante ancianos. A pesar de estas diferencias, todos tenían algo en común. Fueron llamados por Dios e inspirados por el Espíritu Santo con el fin de escribir mensajes para su pueblo, sin importar cuándo o dónde vivieran. Algunos de los autores fueron testigos presenciales de los acontecimientos relatados. Otros hicieron una investigación personal muy cuidadosa de los hechos o utilizaron cuidadosamente los documentos y registros existentes. Pero todas las partes de la Biblia son inspiradas. Esta es la razón por la que Pablo declara que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza, según Romanos 15:4. El Dios que creó el lenguaje humano capacita a los escogidos para comunicar pensamientos inspirados de manera confiable en palabras humanas. Dios se ha dignado comunicar su verdad al mundo por medio de instrumentos humanos, y Él mismo, mediante su Santo Espíritu, hizo idóneos a los hombres y los habilitó
para realizar esa obra. Guió la mente de ellos en la elección de lo que debían decir y escribir. El tesoro fue confiado a vasos de barro. Sin embargo, a pesar de todo, es un tesoro del cielo. Martes, la Biblia como profecía. El 30% de lo escrito en la Biblia se compone de profecías y literatura profética. La integración de la profecía y su cumplimiento oportuno es fundamental para la cosmovisión bíblica, porque el Dios que actúa en la historia también conoce el futuro y lo ha revelado a sus profetas, según Amos 3:7. La Biblia no es solo la palabra viva o la palabra histórica, es la palabra profética. Hay al menos 75 predicciones mesiánicas directas en el Antiguo Testamento y muchas otras en el sistema de rituales que se practicaba en ese tiempo. Estas profecías se relacionan con detalles específicos como no será quitado el cetro de Judá, según Génesis 19:10, que nacería en Belén de Judá, según Miqueas 5:2, que sería despreciado y desechado entre los hombres, azotado, acusado falsamente, pero sin abrir la boca para defenderse, según Isaías 53:3-7, que sus manos y pies serían traspasados y que se dividirían sus vestiduras entre sus verdugos, según Salmos 22:12-18. El hecho de que estas profecías del Antiguo Testamento se hayan cumplido con tanta precisión en la vida, la muerte y la resurrección de Jesús es un testimonio de su inspiración y revelación divinas. También indica que Jesús era el Salvador prometido. Jesús siguió a los profetas de la antigüedad al predecir su muerte y su resurrección, la caída de Jerusalén y su segunda venida, entre otros acontecimientos. Por lo tanto, la Biblia predice su encarnación, su muerte y su resurrección, y su cumplimiento garantiza su confiabilidad. Tú también puedes enumerar las razones que tienes personalmente para creer en Jesús y en su muerte a nuestro favor. Miércoles, la Biblia como historia. La Biblia es única en comparación con otros libros santos porque está inmersa en la historia. Esto significa que la Biblia no es simplemente el pensamiento filosófico de un ser humano como Confucio o Buda, ya que registra los actos de Dios en la historia al avanzar hacia un objetivo específico. En el caso de la Biblia, esos objetivos son: 1, la promesa de un Mesías, y 2, la segunda venida de Jesús. Varios pasajes como 1 Corintios 15:3-5 y 51-55, Romanos 8:11 y 1 Tesalonicenses 4:14 nos enseñan que el mismo que levantó a Jesús de la tumba vivificará también nuestros cuerpos mortales. El testimonio de los 4 evangelios y de Pablo es que Jesús murió, fue sepultado y resucitó entre los muertos, y se le manifestó a varias personas. Esto lo corroboraron testigos oculares que lo colocaron en la tumba y luego la vieron vacía.
Hubo testigos que tocaron a Jesús y él comió con ellos. María Magdalena, María la madre de Jesús y otras mujeres lo vieron como el Cristo resucitado. Los discípulos hablaron con él camino de Maús. Jesús se les apareció para la gran comisión evangélica. Pablo escribe que si el testimonio de las Escrituras es rechazado, entonces nuestra predicación y nuestra fe son vanas. Otras traducciones dicen son inútiles, carecen de sentido o no sirven para nada. Los discípulos afirman, es cierto, el Señor ha resucitado, según Lucas 24:34. El término griego ontos se refiere a algo que realmente ocurrió. Se traduce como realmente, de veras o verdaderamente. Los discípulos declaran que ha resucitado el Señor verdaderamente. A Cristo también se lo describe como las primicias de todos los que murieron. El hecho histórico de que Cristo haya resucitado corporalmente entre los muertos y esté vivo hoy es la garantía de que ellos también resucitarán, así como Él resucitó. Todos los justos en Cristo serán vivificados, dice 1 Corintios 15:22. Este término implica un acto futuro de creación, cuando aquellos que son de Cristo o que permanecen leales a Él serán resucitados en su venida a la final trompeta. Jueves, el poder transformador de la palabra. En el año 621 a.C., cuando el rey Josías atendía algunas reparaciones del templo, el sumo sacerdote Hilcías encontró el libro de la ley que se había extraviado durante el reinado de Amón y del malvado abuelo de Josías, Manasés. Este rollo se había perdido en medio de la adoración a Baal, Acera y otros dioses. Cuando Josías comprobó personalmente cuán lejos se habían apartado de él y su pueblo del pacto que tenían con el Dios verdadero, inmediatamente comenzó una reforma en toda la nación, derribando los lugares altos y destruyendo las imágenes de los dioses extranjeros. Al terminar, solo quedaba un lugar para adorar en Judá, el templo de Dios en Jerusalén. El descubrimiento de la palabra de Dios lleva a la convicción, al arrepentimiento y al poder para cambiar. Este cambio comienza con Josías y finalmente se extiende al resto de la nación judía. San Juan 16:13 nos garantiza que cuando llegue el Espíritu de verdad, nos guiará a toda verdad. San Juan 17:17 nos asegura que la palabra nos santificará. Hebreos 4:12 establece que la palabra de Dios penetra en nuestra alma, en nuestro espíritu y hasta nuestros huesos, y discierne lo que pensamos. Por su parte, Romanos 12:2 nos impulsa a renovar nuestro entendimiento para entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Todo esto es un proceso mediante el cual Dios transforma nuestra vida y nos santifica a través de su palabra. Uno de los testimonios más poderosos del poder de la Biblia es la vida transformada de una persona. Es la palabra la que va más allá del pecado humano y la depravación y revela nuestra verdadera naturaleza y nuestra necesidad de un Salvador. Un libro único como la Biblia, ubicado en la historia,
llenos de profecías y con el poder de transformar vidas, también debe interpretarse de una manera única. No puede interpretarse como cualquier otro libro, ya que la palabra viva de Dios debe entenderse a la luz de un Cristo vivo que prometió enviar a su Espíritu para guiarnos a toda la verdad. Por lo tanto, la Biblia, como una revelación de la verdad de Dios, debe contener sus propios principios internos de interpretación. Viernes, para reflexionar. Muchos han muerto por defender la palabra de Dios y permanecer fieles a ella. Uno de ellos fue el doctor Rowland Taylor, un pastor inglés que se resistió a la imposición de la misa católica durante el reinado de María la Sanguinaria en su parroquia de Hadley, Inglaterra, porque se apartaba de algunos principios bíblicos. Después de ser expulsado de la iglesia y ridiculizado por su adhesión a las Escrituras, apeló personalmente al obispo de Winchester, el señor canciller de Inglaterra, pero éste lo mandó a la cárcel y finalmente a la hoguera. Justo antes de su muerte, en 1555, pronunció estas palabras: Buena gente, no les he enseñado nada más que la santa palabra de Dios y esas lecciones que he extraído del bendito libro, la Santa Biblia. He venido aquí este día para sellarlo con mi sangre. Justo antes de que se encendiera el fuego de la hoguera, se escuchó al doctor Taylor repetir el Salmo 51 y entonces entregó su vida. La pregunta para nosotros es: ¿seremos tan fieles para defender las verdades de la palabra de Dios? Tarde o temprano, en el conflicto final, esa prueba vendrá. El momento de prepararnos para ello es ahora. Que Dios bendiga el estudio de su santa palabra en esta semana y que con fe pongamos nuestra confianza en que Dios nos ayudará a superar la crisis que estamos viviendo. Lecciones